Entonces, empezamos. Lo que vamos a ver hoy en esta clase son distintos sistemas de arranque para las máquinas asincrónicas, para los motores asincrónicos, ¿no? Máquina funcionando como motor. Si ustedes recuerdan, la clase anterior, hacemos un breve repaso, habíamos visto básicamente cómo funcionaba la máquina, dónde se concentraba el fenómeno electromagnético que terminaba dando por resultado la cupla, que es la cupla motora de la máquina, la cupla que hace mover el eje de la máquina y que además permite mover otros mecanismos. ¿Sí? Bien, eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a trabajar mucho con eso. Vamos a trabajar mucho con la cupla de la cual hablamos y vimos cómo surgía. Y también de las corrientes que se dan en el proceso de arranque de un motor. Yo voy a ir compartiendo el archivo que les mandé. Les hago una pregunta. ¿Recibieron todos el archivo que mandé ayer? ¿Pudieron imprimirlo o al menos tienen para tomar nota? Coméntenme, así también eso me sirve a mí para encauzar un poquito la clase. Sí, profe, el PDF está en el Classroom. Bien, ¿lo tienen? ¿Lo pudieron imprimir Yo lo tengo. algunos? Sí, profe, yo lo tengo, pero no lo puedo imprimir, lo tengo desde el Bueno, hagamos computador. una cosa. Es el PDF que voy a proyectar ahora. Lo voy a proyectar en PowerPoint, que se ve mejor y tengo un lápiz óptico ahí en el programa para ir señalando. Lo que entonces les recomiendo, si no pudieron imprimir, no importa. Como las hojas están numeradas, va a haber cosas que van a tener que ir anotando, de las que yo digo y de las que después vamos a ver en el pizarrón. Así que entonces empezamos ya mismo con, con la clase, viendo ese archivo en particular. ¿Se ve ahí la presentación? Ahí está cargando, profe. Ahí la aviso, Bueno, sí. ahora se va a ver un poquito mejor en cuanto a tamaño. Ahí está, ahí Ahí podemos se ver. ve, profe, sí. Muy bien. Bueno, fenómeno. Este es un apunte que yo tenía unas cosas hechas y lo adapté al curso de ustedes. Es un apunte sobre sistemas de arranque y también variación de velocidad de los motores de inducción asincrónicos. Bien, nosotros sabemos que cuando un motor arranca por un intervalo de tiempo, que es el tiempo de arranque, el motor va a tomar de la red de alimentación una corriente mayor a la que toma en modo normal de funcionamiento. Entonces, hablemos del arranque. ¿Qué es en sí el proceso de arranque de un motor? El proceso de arranque de un motor es el fenómeno, ¿no es cierto?, que ocurre desde que se le aplica tensión al motor, en ese instante la velocidad del motor es cero, ¿sí?, hasta que alcanza su régimen de funcionamiento nominal. Ese régimen de funcionamiento nominal está caracterizado por una velocidad constante, ¿sí? La velocidad constante se da porque en ese momento el motor ya logró vencer la cupla del mecanismo que tiene que mover y, como vamos a ver en los gráficos que tenemos en este apunte, en ese punto de funcionamiento el valor de la cupla motora es igual al valor de la cupla resistente. Es decir, el motor ya venció la cupla resistente de arranque y ambas curvas se cruzan en lo que es el punto de funcionamiento, que está dado por un cierto valor de cupla. El motor tendrá que desarrollar tantos newton por metro para poder mover al mecanismo, supónganse una electrobomba, un ventilador, una cinta transportadora, una máquina herramienta, lo que fuera, ¿sí? Y el otro parámetro de ese punto de funcionamiento es el número de revoluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que
cuando un motor arranca, toma de la red de alimentación una corriente mayor que a medida que va arrancando, es decir, a medida que la velocidad va aumentando y el motor se va acercando a su punto de funcionamiento de régimen, que puede ser el nominal, generalmente todo se diseña para que el motor trabaje en el punto nominal, tomando la corriente nominal, absorbiendo la potencia nominal y entregando en el eje la potencia nominal. Pero eventualmente puede haber un entorno de funcionamiento, ¿sí? En cuanto a potencias y corrientes, y por lo tanto el punto de funcionamiento por ahí no es exactamente el nominal, pero está en un entorno pequeño. Todo se diseña para que funcione de esa manera. Entonces dirán, ¿por qué aumenta la corriente en el arranque? Bueno, aumenta la corriente por un fenómeno que, para explicarlo, hay que entrar, como en otras oportunidades dijimos, en un tema del séptimo año, es en el circuito equivalente del motor. El circuito equivalente del motor, verá el año que viene, pero se los comento por adelantado, tiene componentes eléctricos, ¿sí? El funcionamiento de ese circuito es equivalente a lo que ocurre en la máquina en sí, en cuanto a potencias desarrolladas y corrientes y pérdidas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, las resistencias son fáciles de imaginar en un circuito equivalente. Son resistencias, los flujos magnéticos que se cierran, por ejemplo, en circuitos como el aire, se pueden representar con reactancias. El tema está en cómo represento yo la potencia mecánica en un circuito eléctrico. Bueno, eso se representa con una resistencia variable. Y en el arranque, esa resistencia variable, por el resbalamiento que el motor tiene, porque en el arranque el resbalamiento en ese preciso instante es 1, entonces esa resistencia que ustedes van a conocer el próximo año, el circuito equivalente, tiene un valor muy bajo. Si a eso le sumamos que los flujos magnéticos se están estableciendo en ese periodo de arranque, hay baja reactancia, baja resistencia, y prácticamente la corriente del motor queda limitada por las resistencias óhmicas que tiene el motor. Por eso es alta la corriente. A medida que el motor va arrancando, esos valores van entrando en sus parámetros. Esos parámetros, mejor dicho, van tomando sus valores nominales y la corriente va disminuyendo. Quiere decir que cuando el motor arranca tenemos un pico alto de corriente de alrededor de 5 a 7 veces la corriente nominal, eso depende de las características del motor, y a medida que el motor va arrancando, esa corriente va disminuyendo, que es lo que vamos a ver en los gráficos que vienen. ¿Qué es lo que ocurre con los sistemas de arranque? ¿Y por qué hablamos de sistemas de arranque? Bueno, en motores relativamente pequeños, hasta de alrededor de 10 caballos de potencia, 10 HP, podemos hacer un arranque directo. Ahora vamos a ver de qué se trata ese arranque directo. Pero para potencias superiores a 10 HP, ya los fenómenos que tienen que ver con la sobrecorriente en el arranque, con el esfuerzo que el motor desarrolla por la cupla que desarrolla máxima en el proceso de arranque, ya empiezan a tomar valores muy importantes que conviene limitarlos. Por eso es que hasta 10 HP aproximadamente, el motor se lo puede arrancar en forma directa, que es una de las formas que vamos a ver. La primera, de 10 caballos para arriba, hay que aplicar algún sistema de arranque. Esos sistemas de arranque son los que tienen ahí en pantalla. Son, por ejemplo, el estrella triángulo, el arranque por impedancias estatóricas y el arranque por autotransformador. Hoy en día también podemos sumar electrónica de potencia para esto, por lo tanto podemos mencionar como sistema de arranque los arrancadores suaves, que algo conversamos en el apunte, y en cierto modo los variadores de frecuencia, que en realidad están preparados justamente para variar la frecuencia y con la frecuencia variar la velocidad de giro del motor, de alguna manera sirven como arrancadores
suaves en cuanto a que se puede establecer alguna rampa de arranque para el motor y también de parada del motor. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos sistemas de arranque, empezando por el arranque directo. El arranque directo es, como les decía yo, el método más sencillo y que consiste en aplicarle al motor la tensión nominal. Es decir, si yo tengo un motor normal, como podemos tener en el laboratorio del colegio, de 380 volts, ¿sí? Bien, el arranque directo consiste en, por medio de dispositivos, por ejemplo contactores, aplicarle en una sola etapa, o sea, entre comillas, aplicarle de una, como se podría decir, la tensión nominal del motor, los 380 volts en la bornera del motor, ¿sí? Entonces el motor va a arrancar. Eso es un arranque directo. Es un arranque en una sola etapa. Se aplica la tensión y punto, el motor arranca. Después alcanza, después de unos segundos, su estado de funcionamiento nominal. Este sistema convencional, que lo habrán visto en el colegio, en el taller, cuando ustedes arrancan un torno, ¿sí? Desde la selectora, la llave, la manija de la llave selectora, ¿no? Bueno, lo hacen arrancar para un lado o para el otro. Eso no es más que un inversor de marcha, pero en definitiva, eso es un arranque directo, ¿sí? Ustedes accionan el motor, o sea, le aplican tensión, o para pararlo le retiran la tensión. Para pararlo, generalmente se para en una sola etapa, pero para arrancarlo, ese es el caso de arranque directo. Por ejemplo, este sistema es sencillo y por ser sencillo tiene ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que el equipamiento es económico. Fíjense, piensen ustedes en el torno de la sección tornería, en una máquina herramienta del taller, ¿sí? Tienen el motor que lo necesitan para que la máquina funcione, y para el accionamiento del motor, simplemente o una llave selectora, ¿no es cierto?, para arrancarlo, apagarlo o arrancarlo en sentido inverso, o un conjunto, por ejemplo, de botonera para arrancar y para parar con un contactor. Entonces, son sistemas sencillos, económicos. El motor desarrolla la cupla máxima, es decir, no se reduce la cupla porque lo arranquemos en forma directa, entonces tiene mayor posibilidad de mover el mecanismo que pretendemos que mueva. Y en general el tiempo de arranque es corto. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas son que, ahí la tienen en pantalla, elevada corriente de arranque, entre 3 y 7 veces. Yo les dije antes entre 5 y 7 veces. Bueno, depende de las características del motor. Si el motor es monofásico, la corriente de arranque en proporción a la corriente nominal es menor. Si hablamos de motores trifásicos y de potencia, podemos llegar tranquilamente a 6, 7 e incluso a alrededor de 8 veces la corriente nominal. Viendo unos catálogos, ustedes pueden constatar que hay motores que alcanzan este orden de corriente de arranque. Es decir, tenemos un motor que de modo nominal toma 10 amperes, bueno, en el arranque puede tomar tranquilamente 60 a 70 amperes. ¿Sí? Muy bien. Otra cuestión relacionada con las desventajas es que, claro, al tener una corriente de arranque importante, habría que evaluar la caída de tensión en la línea. ¿Sí? Si la línea es importante, en longitud, qué sección tiene, y si la caída de tensión está dentro del valor del 15% que reglamentariamente es lo que se exige como caída de tensión para el caso de motores durante el proceso de arranque. Durante el proceso de funcionamiento en régimen, no 15%, sino 5%. Bien. Y por otro lado, un motor que arranca de forma directa también desarrolla la cupla máxima para la cual está diseñado. No se ve reducida esa cupla, porque al arrancar directo no hay sistema que haga que ni la corriente ni la cupla se reduzca. Entonces, también hay que tener presente que el esfuerzo sobre
los rulemanes, ¿no es cierto? Los rodamientos de la máquina también van a ser un poco mayor que si a ese mismo motor le aplicamos un sistema de arranque. También hay que pensar cómo está instalado el motor. En una oportunidad, y esto es una anécdota que tiene que ver con esto, estuve frente a un motor, en este caso de 15 HP, que arrancaba directo, porque como eran ventiladores para extracción de condensación de vapor, la cúpula resistente era muy baja. Entonces, de 10 lo llevaron a 15 y lo arrancaban directo. Ahora, ¿qué pasa? Estaban puestos en forma vertical, ¿sí? Tienen que ser motores, en verdad, para trabajar en forma vertical, por los rodamientos y demás, y estaba sostenido con 4 tensores y de un cierto largo, yo le diría casi 1 metro de largo, ¿no? Y ahí no se podía ver, porque evidentemente eso estaba estático, giraba el eje del motor, pero se podía apreciar cómo el arranque directo, ¿sí? Tanto en el valor de cupla de arranque como el cupla máxima, ¿sí? Había un brazo de palanca actuando sobre esos 4 tensores. Bien, en este caso que le estoy contando se reemplazó por arrancadores suaves, en donde bajamos la corriente de arranque y bajamos los esfuerzos en el arranque. Muy bien, ese es el arranque directo. Vamos a ver a continuación cómo es el circuito. A ver si me funciona. Aquí está, este puntero láser color rojo que trae el programa. Bueno, este es un circuito de potencia. Esto es lo mismo que vimos en contactores. Acá vamos a tener un circuito de potencia y vamos a tener un circuito de comando. Nosotros habitualmente el circuito de comando lo damos y lo desarrollamos en los propios tableros didácticos del aula, del taller que tenemos para esto. En esta oportunidad, donde las clases son por Zoom, son más cortas, tenemos la dificultad de que se corte, hay que volverse a conectar, se pierden algunos minutos ahí. Vamos a evaluar lo que pasa a nivel potencia. En última instancia, veremos con el profesor Herrera si en lo que queda pendiente del año hay algún espacio para darles el circuito de comando, ¿sí? Pero digamos que con lo que ustedes saben de contactores pueden evaluar el funcionamiento de este circuito a partir del circuito de comando, que no va a tener más que bobina de contactores, pulsadores, contactos auxiliares y algunos señaladores luminosos. Bien, en este caso en particular, este arranque es directo. Fíjense en que cuando este contactor KM1 que estoy señalando se cierra, el motor recibe en sus bornes la tensión nominal. Es lo que se llama también arranque en una sola etapa. Y esto que está acá puede estar o no, estas conexiones con el contactor KM2. En este caso es un inversor de marcha. Si ustedes miran aquí, van a ver que está invertida una fase con otra. Esta viene aquí, la del medio queda en el medio y la última conecta con la primera. Por lo tanto, si cerramos este contactor, será un arranque directo en un sentido de giro, supongamos antihorario, y si en lugar de cerrar este, cerramos este otro contactor, tendremos un arranque directo también, pero en el sentido contrario. Y esta línea de trazos que hay acá, con este triangulito, indica que están enclavados entre sí estos dos contactores. ¿Qué quiere decir? Que no pueden entrar los dos a la vez, si no tendríamos un cortocircuito. O entra este y el motor gira en un sentido, o entra el KM2 y gira en el otro sentido. Esto que tiene aquí es lo mismo, pero más ampliado. Muy bien. Aquí a la derecha hay dos gráficos. El gráfico de la corriente de arranque sobre la corriente nominal, en función de la velocidad de giro del rotor, y el de abajo es el gráfico de la cupla de arranque en función de la cupla nominal, también en función de la velocidad del rotor. Vamos a trabajar primero con el de corrientes. Fíjense, dijimos que la relación de corrientes de arranque, la que tiene el motor en el instante en que arranca, versus la nominal, estaba alrededor de 6. Vamos a tomar
un promedio de 6. ¿Qué es lo que ocurre? En el instante de arranque, en ese preciso instante, el motor tiene velocidad 0. Cuando nosotros aplicamos la tensión al motor, cerrando, por ejemplo, este contactor, la velocidad del motor en ese preciso instante es 0. Es un instante en el tiempo. A partir de ahí, la velocidad comienza a aumentar. Entonces, por supuesto que acá hay una aproximación. La corriente no se va instantáneamente de 0 a 6. No puede ocurrir eso. La corriente sube muy rápidamente con una pendiente muy importante desde 0 hasta este valor de 6, digamos. A medida que el motor va arrancando y va buscando su punto de funcionamiento, la velocidad va en aumento. Hay una aceleración del motor. Y mientras el motor va acelerándose, la corriente, fíjense en el desarrollo de esta curva, va disminuyendo. Esto que dice acá velocidad nominal, en realidad, márquenlo o anótenlo, es un punto que está acá arriba. Este punto de acá abajo, en donde la curva cruza al eje de velocidades, sería la velocidad sincrónica, no la velocidad nominal. Así que ahí hagan una anotación. Por supuesto que ustedes saben que el rotor nunca va a llegar a la velocidad sincrónica. ¿Por qué? Por lo que explicamos en la clase anterior. Debe existir una diferencia de velocidades para que el proceso de inducción y el fenómeno electromagnético que termina originando la cupla tenga lugar. Entonces, la cupla... la velocidad nominal estaría por ahí, por ejemplo. Bueno, no, en este caso está bien que llegue acá, porque esto es la relación, I de arranque sobre I nominal. Ahí lo podemos dejar, ahí es I nominal. Si graficáramos corriente de arranque, simplemente no relacionada a la corriente nominal, sí, estaríamos un poquito más arriba. Ahí no hay problema. Como es relación, I de arranque a I nominal, sí, esto es 1. O sea que cuando la I de arranque toma el valor de la I nominal, que ya llegó al régimen, esto nos da 1. Así que ese gráfico sí termina acá. Bien, acá tenemos otro gráfico que es el de la cupla. Aquí se grafica la cupla de arranque en relación con la cupla nominal en función de la velocidad. Muy bien, fíjense que hay dos curvas. Una que dice cupla motora y otra que dice par resistente o cupla resistente, es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando el motor arranca, en este instante, en donde la velocidad es 0, en ese instante, el motor, cuando recibe su tensión, manifiesta, desarrolla un determinado valor de cupla, que es este que estoy señalando acá y que se llama cupla de arranque. Fíjense en que la cupla de arranque no es más grande que la cupla máxima. Es decir, la cupla máxima no la tenemos cuando el motor arranca, la tenemos en otro instante, para una determinada velocidad. Lo que tenemos en el instante de arranque, por la forma en que funciona el motor, es lo que se llama cupla de arranque. Ahí sí, hay que entrar en el circuito equivalente que ve el año próximo para poder desarrollar más el tema. Pero por el momento, viendo la máquina desde afuera, sepa que cuando arranca van a tener un valor de cupla de arranque, que a medida que el motor arranca, es decir, que su velocidad va aumentando en búsqueda de la velocidad nominal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, puede haber un pequeño descenso acá, esto se llama valle de par, en algunos motores es más pronunciado, en otros motores es menos pronunciado, tiene que ver con la fabricación del motor, con la forma de las ranuras, etcétera, etcétera, pero la conclusión es que una vez que pasó este valle de par, sea más grande o menos grande, la cupla aumenta y llega a un valor máximo. Ahí dice cupla máxima. Como acá estamos midiendo relación de la cupla de arranque respecto a la cupla nominal, estamos por acá. Fíjense que estaríamos en 2,1, 2,2 aproximadamente de relación. Cupla de arranque, perdón, cupla máxima a cupla nominal.
Y la cupla de arranque, respecto a la cupla nominal, que está acá abajo, estamos en 1,5. Cuando el motor arranca, desarrolla esta cupla que varía de esta forma. Una vez que alcanzó el máximo, la velocidad sigue aumentando, pero la curva comienza a caer. ¿Sí? Muy bien. Todo motor me dice que quedan 10 minutos, así que cuando se corta, nos conectamos nuevamente todos. Esto que está dibujado acá es el par o la cupla resistente. Es la curva de par que ofrece el mecanismo que tenemos que mover. Depende del tipo de mecanismo, hay varias curvas con distintas formas. Una cosa es una cinta transportadora, otra cosa es el movimiento de líquidos, por ejemplo, una bomba, una electrobomba, el movimiento de fluidos. Esto que está representado acá tiende a ser una curva de movimiento de fluido. Por ejemplo, esto podría ser de un ventilador, puede ser para ventilación de un ambiente tranquilamente, pero puede ser un ventilador de otro porte. Por ejemplo, ventiladores importantes para torres de enfriamiento, ventiladores para extracción de aire y recirculación de aire, donde, bueno, ya un poquito el cálculo es más interesante. Entonces, ¿qué pasa? El motor arranca, desarrolla esta curva y comienza a bajar. Ahora, cuando se encuentran ambas curvas, se cruzan las dos, ¿sí? Ese punto es el punto de funcionamiento, porque el motor alcanzó un valor de cupla que es suficiente para mantener en movimiento el mecanismo que estamos moviendo, que queremos mover y que ofrece este par resistente. Eso ocurre a una determinada velocidad y a un determinado valor de cupla que tendrá una relación tal con la cupla nominal. ¿Sí? Muy bien. Acá puede haber algún error de dibujo porque si esto en realidad funciona en lo nominal tendría que dar exactamente 1. Es como que este motor está funcionando un poquito por debajo de lo nominal. Fíjense que da menos que 1. ¿Está bien? Entonces, en todo este periodo, el motor se va acelerando. El área que queda determinada entre la curva de la cupla motora y la curva de la cupla resistente determina la cupla acelerante. Es la cupla que hace que el motor se vaya acelerando, por eso aumenta la velocidad. En cambio, cuando se cruzan las curvas, entramos en el punto de funcionamiento. Al ser un punto, no tiene área, y si no hay área, no hay cupla acelerante, y si no hay cupla acelerante, no hay aceleración, y el motor no se acelera, por eso queda fijo funcionando a este par, o a esta relación de par o cupla, y a esta velocidad nominal. Eso es el arranque directo. Hay mucho para explicar acá. Si por algún motivo el par resistente aumenta, supónganse que estamos trabajando con una máquina, ¿sí? Y de herramienta. Quizá tiene una curva distinta, pero asumamos que sea esta. Y vamos a tornear en mayor espesor, hay mayor resistencia. El motor tiene que desarrollar mayor cupla para poder hacer ese mecanizado. Lo que ocurre es que cuando mecanizamos más, esta curva de cupla resistente va a dejar de estar en esta posición o va a dejar de ser esta y va a ser, por ejemplo, esta que está acá. Entonces, ¿qué pasa? El punto de funcionamiento se fue más arriba, ¿sí? La velocidad bajó y la cupla subió. Imagínense ustedes que pudieran parar un motor, ¿sí? El eje de un motor. Imagínenselo en un motor chiquito y ustedes lo paran a mano. Un motor muy pequeño. Lo frenan. ¿Qué pasa? El motor desarrolla más cupla y la velocidad baja, ¿sí? Acá tienen resumido gráficamente eso que les acabo de decir, ese fenómeno. Bien, vamos a comenzar con el otro arranque, la estrella triángulo. El arranque estrella triángulo consiste en arrancar al motor con conexión estrella,
y cercano a la velocidad nominal, hacer un cambio de conexiones y que quede finalmente conectado en triángulo. Entonces, por lo que acabamos de decir, este sistema es aplicable a motores que en régimen trabajen en conexión triángulo, porque es la conexión definitiva. Comenzamos con conexión estrella, el motor arranca en esa conexión, pero después permuta a conexión triángulo. Y es así como queda funcionando. Por ejemplo, si para una determinada red de alimentación tenemos un motor que tiene que funcionar en estrella, este sistema no es aplicable, porque le estaríamos terminando de aplicar al motor una tensión mayor a cada bobinado, mayor a la que admite. Entonces, primera condición es que el motor que pretendemos hacer arrancar en estrella triángulo, en régimen trabaje en conexión triángulo. Esto se da, por ejemplo, para motores que en su placa característica indiquen 380 volt barra 660 volt, siendo una red trifásica como la que tenemos en nuestro país, de 3 por 380 volt, más neutro, que en este caso no interviene el neutro, por ahí para el circuito de comando. Esto quiere decir que si utilizamos para 380 volt, la conexión tiene que ser triángulo para que en cada devanado, del motor caiga una tensión de 380 volt, por eso se lo conecta en triángulo, donde cae la tensión de línea en cada uno de los devanados, y si tuviésemos una red de 660 volt, no podemos conectarlo en triángulo porque le haríamos caer o le aplicaríamos a cada devanado de fase del motor 660 volts, con lo cual lo quemaríamos. En ese caso, de 660 volts, la conexión tiene que ser en estrella, porque conectarlo en estrella, la tensión que cae sobre cada devanado de fase del motor es raíz de 3 veces menos que la tensión de línea. Y si ustedes dividen 660 dividido raíz de 3, les da 380 volts. ¿Sí? Muy bien. Otra condición que necesitamos es que la caja bornera tenga accesibles los 6 bornes. Por supuesto tendrá un séptimo borne que para la puesta a tierra del motor. Pero en lo funcional necesitamos que principios de bobinas y finales de bobinas estén disponibles en la caja bornera del motor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las conexiones a partir de ahí. Muy bien. Seguimos. Acuérdense que cuando se corta nos conectamos todos nuevamente. Acá tenemos el circuito eléctrico de potencia del arrancador estrella triángulo. Bien, vamos a partir desde aquí arriba. Tenemos la línea de alimentación de 3 por 380 volt con 50 Hz, L1, L2, L3, los antiguos R, S y T. Estos son dispositivos de protección, pueden ser fusibles, aunque ahora se suele colocar un guardamotor acá directamente, un magneto térmico, como vimos en los ejemplos de trabajo de contactores. Y acá viene toda la conexión que hace al arrancador propiamente dicho. Vamos a ver. Acá tenemos un contactor que al cerrarse lo que hace es llevar la tensión a los bornes del motor. Los bornes de entrada de las bobinas del motor. Pero sabemos que para que el motor funcione tiene que tener sus bobinas o bien conectadas en estrella o bien conectadas en triángulo. Queda menos de un minuto, así que en cualquier momento se corta y continuamos en el próximo bloque. Muy bien. Esto que está acá, vamos primero a esta parte que es más sencilla, constituye, por medio de este contactor, la conexión triángulo del motor. Fíjense ustedes, triángulo era alimentar las 3 bobinas desde la red y los finales de bobina
unidos entre sí en un punto común que se llama centro de estrella. Pensemos en lo que ocurre cuando este contactor está cerrado, y si este contactor está cerrado y este abierto, el motor está disponible en conexión estrella. ¿Por qué? Porque los tres finales de bobina, U', B', W', están unidos entre sí, porque esto estaría cerrado,